No entenderse. La última frontera. Uno de los grandes problemas de la humanidad. Y a pesar de ser los únicos animales capaces de hablar, y los inventores de esta gran herramienta llamada lenguaje, tan hermosa y compleja, aún así parece que no sabemos usarlo. En la religión se dice que quisimos escalar una torre para llegar hasta Dios, y Él creó los lenguajes para confundirnos entre nosotros. En la poesía que los poetas están locos y complican demasiado algo que se puede decir con dos simples palabras. O que en el cine latinos y castellanos estén enfrentados sobre cuál doblaje es el mejor, pero estas cuestiones son formales y un lenguaje descrito desde la gramática tradicional, lo que es correcto y lo que no lo es. Pero en este ensayo de hoy no vengo a hablar de eso. Más bien tratará desde el lenguaje de una perspectiva, forma-función. No tanto cómo decimos las cosas, sino cómo afecta el cómo al por qué las decimos. ¿Con qué intención? Acompáñame en este viaje por los lugares más recónditos de la mente. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Pablo, muy épica la intro y todo, sí, tío, pero ¿qué es esa forma-función de la que hablas? ¿Cómo puede existir un análisis de la lengua que no denigre un acento sobre otro? ¿Puedo hablar como yo quiera? Sí, más o menos. Esta teoría, que aúna la gramática más tradicional con los modelos funcionales, se llama análisis del discurso y centra uno de sus campos de estudio en la lingüística cognitiva. La razón de hacer este ensayo es que tengo un examen y es una forma muy fácil de estudiar, así que si no es el tema que esperaban, porque sé que había uno que ahora no me acuerdo que había prometido pero no lo he hecho, así que bueno, perdón. Pero bueno, he decidido hacer este. El análisis del discurso desentraña cómo usamos las herramientas de la gramática, los sujetos, los verbos, los conectores, los objetos, para conformar textos con una intención comunicativa concreta, basada en el experiencialismo. Por ejemplo, suponte que quieres pedirle dinero a tu madre, porque quieres salir con tus amigos esta tarde, ¿no? ¿Cómo se lo dirás? Puedes decir, mamá, mis amigos y yo queremos quedar esta tarde. O vieja, déjame dinero, los pibes y yo vamos a quedar. Por una cuestión de modales, me imagino que la mayoría responderemos A. No sé quién será el psicópata que responda B, a no ser que te lleves mal con tu madre, pero es muy obvio, ¿no? Pero ¿por qué? La intención es la misma, ¿no? Pedirle dinero para salir. La clave está en los elementos de forma. En el primero llamas mamá a tu madre y no vieja, como en el caso B. Para expresar la situación comunicativa, pedirle dinero porque tus amigos van a salir, dices mis amigos quieren quedar, que diluye y oculta el hecho de que el plan ya está conformado y que tú formas parte de él, como si no estuviera claro todavía, y a ver si te deja salir, ¿no? Frente a los pibes y yo vamos a quedar, donde si dejas claro que ella no tiene control sobre tu decisión, el plan ya está hecho, tú formas parte de él, el yo, el sujeto, aparece explícito. Es el foco subjetivo de la decisión. Ella no decide. Y tu decisión final, pedirle dinero, en el caso B, es déjame dinero, que es una orden, frente al silencio que dejas luego de vamos a quedar esta tarde, representado por esos puntos suspensivos y esa entonación más tímida, donde marcas que ella es superior a ti, ella es la que decide si dejarte salir o no, y con la esperanza de a ver si pilla que le estás pidiendo dinero, o que ella te lo deje por caridad, para no quedar como que se lo estás pidiendo, ¿no? Sin tener que expresarlo directamente. Esto es un ejemplo muy cutre, pero deja claro qué busca el análisis del discurso. Psicoanalizar por qué tú dices las cosas que dices de esa determinada manera. ¿Por qué escoges unos verbos o unos sujetos frente a otros y construyes una frase de una manera concreta buscando una finalidad específica? Esto es lo que se conoce como isomorfismo. En el análisis del discurso sigue la creencia de que todas las palabras tienen un único significado real y que todas esas variaciones que tiene son esas múltiples interpretaciones o acepciones del diccionario
no son más que usos metafóricos contextuales, usos de una palabra basados en la situación en la que se dan, y esos significados mueren con la misma conversación una vez termina. Pero vamos por partes. Hay que dejar claro que esos fenómenos, esas decisiones que tomamos, ocurren en milésimas de segundo. No somos conscientes de los procesos cognitivos que hay detrás de escoger poner el sujeto antes o después del verbo, pero las hacemos de forma automática. Hoy quiero hablar de manera simplificada de esos mecanismos y cómo puedes tú analizar tu propio discurso, porque si estás en una situación complicada, con una discusión, o vas a mandar ese audio comprometedor lleno de rencor a alguien de 1 hora y media, en el cual expresas toda la mierda que llevas dentro, te pares, lo escuchas, a lo mejor te lo puedes enviar a ti mismo en tu chat contigo mismo para escucharlo y ver cómo dices las cosas y modifiques el discurso para enviarlo siendo lo menos cruel posible. O mejor, bueno, lo mejor sería hablar las cosas en físico y no mandar el audio, pero me entiendes, es una forma de hablar, ¿no? Vale, para entrar en materia tenemos que tener en cuenta dos premisas que rompen con todos los conceptos de los que creemos que es el lenguaje. El primero es que todos los discursos son coherentes. Al seguir esta regla no vamos a juzgar cómo habla la gente, sino por qué habla de esa manera. Ningún texto no tiene sentido, ¿vale? O sea, todos los textos tienen sentido. Porque sí, las conversaciones humanas a veces parece que no lo tienen, que son incoherentes, pero sí lo son. Todos son coherentes. Puede ser caótico, puede ser extraño, puede ser excéntrico, pero nunca va a ser incoherente. Porque en el momento en el que tú tienes la intención de decir algo, ya es coherente, porque tiene un propósito. Y además no existe discurso fuera de contexto. Todo eso que nos han dicho de no, es que esto está sacado de contexto, no existe ningún discurso fuera de contexto, ni según el contexto, ni sin contexto. El contexto es el conjunto de factores relevantes para la comprensión del significado de un enunciado y se construye en cada situación en específico y muere con ella. Por lo que sí, todo puede ser un contexto, todo es un contexto, todo está sujeto al contexto y todo es contexto. La realidad en sí misma puede ser usada como contexto. Y de este contexto, he dicho contexto como 30 veces, pero es una cosa muy importante, forma parte el espacio físico, el digital, como las redes sociales, el cognitivo, o sea, los participantes, porque sin personas no hay discurso, el tipo de discurso, si es una conversación espontánea, si es una tertulia, una entrevista, una cita médica, y el grado de planificación. Vamos, que si un texto es más o menos espontáneo. También están otros factores como por ejemplo la competencia comunicativa, que es el conocimiento previo que los hablantes tienen de un tema del que se está hablando, el conocimiento que tienen de entre ellos, lo que saben el uno del otro, el conocimiento social, cultural, personal, o sea, todas esas cosas. Vamos, tanto lo que conoces del mundo, sobre dónde estás en el momento del que estás hablando, los objetos que hay alrededor, el uso que le puedes dar, cómo es tu interlocutor, entender a qué está haciendo referencia a las cosas de las que te hablan, todo eso es competencia comunicativa. Es una de las razones por las que, por ejemplo, las personas con Alzheimer no podrían mantener una conversación a largo plazo, o por WhatsApp, porque no se acordarían. Pero, ¿por qué tengo que entender lo que el otro me quiere decir? ¿Y por qué me lo dice como me lo dice? ¿Nunca han sentido esa sensación de que muchas conversaciones son vacías o repetitivas? O sea, de que algo, por ejemplo, aquí en España, en la región donde vivo, los jóvenes lo llamamos hablar paja. O sea, esto es una conversación de hablar paja, ¿no? Porque la paja se la lleva el viento. Es insustancial, no aporta nada. Y esto es sencillo. Los humanos hablamos por dos tipos de razones: interpersonal y transaccional. Las interpersonales son todas las conversaciones en esencia, sobre todo aquellas que buscan establecer un tipo de relación con otra persona. La segunda, por su parte, constituye los trámites burocráticos, como pedirle la bolsita a la cajera del súper o darle las gracias a la chica linda del McDonald's porque te ha dado el Happy Meal que tú mismo habías pedido. Esto es transaccional.
con un objetivo, compra-venta, conseguir un producto. En ambas situaciones las conversaciones son paja. O sea, en ambas no tienen trasfondo profundo e intelectual. Porque no importa lo que digas, en uno solo quieres la bolsa del súper, en el otro llevas 3 horas escuchando a tus amigos hablar de tetas, fútbol y quejarse de sus estudios o del trabajo. De los cansados que están con la vida. Y sientes como que algo no cuadra, ¿no? Como te sientes un NPC, ¿no? Rodeado de gente que habla de lo mismo todo el rato. Y es porque la intención no está en el contenido, sino en la emoción que produce hablar de ese algo. El objetivo es establecer una relación con otra persona, ¿no? Conseguir algo de ella. En el caso de tus amigos, sentirte en manada, en grupo, apoyado, nos entendemos, estamos en la misma onda, en la misma existencia, vivimos la misma vida. Y en el caso de la cajera, conseguir el Happy Meal que habías pedido. Pero no todas las conversaciones son vacías. Los discursos pueden estar más o menos planificados. Si una conversación no está planificada, puede ser una charla entre amigos. Por el contrario, si está más planificada, puede ser una entrevista de trabajo. Ambas siguen siendo conversaciones relativamente espontáneas, pero una está más planificada que la otra. Los discursos no solo están planificados y constituyen algún tipo de intención. Además, dependiendo de cuánta gente hable, pueden ser monogestionados, monólogos, soliloquios, intervenciones, ponencias de un profesor. Es donde lleva la batuta un individuo y los demás escuchan. Es como este ensayo, donde yo hablo y tú que estás viendo este vídeo o estás escuchándolo en Spotify, no haces nada, o sea, escuchas. O plurigestionado, donde la conversación se da entre varios hablantes, que suele ser el prototipo, que es varias personas hablando entre ellas interrumpiéndose, una conversación espontánea. Estas categorías no son estáticas, no es blanco o negro, no es cuestión de una cosa o la otra, sino que van en un continuum, en un espectro, o sea, más o menos de un lado o del otro, siempre van cambiando, porque el discurso cambia todo el rato. Los hablantes no son estáticos, no son máquinas. Su rol activo o pasivo cambia en función de las necesidades de la conversación. Imagínate que estás en una cena con tus amigos de instituto, por ejemplo, ¿no? Y llevan más de 10 años sin verse. Todos han hecho sus vidas. Y de repente empieza la conversación, alguien habla, ¿no? La situación comunicativa arranca con la frase de uno de tus amigos más extrovertidos. Daniel: gente, ¿cómo les ha ido? Esta apelación, gente, llama la atención de todos los presentes, de todos los individuos, y las equiparas con su les ha ido. Ese ido, sus vivencias, ¿no? Sus cosas en la vida, las pone a la misma altura. Todos somos igual de importantes en este momento. Todos contarán qué han estado haciendo durante esos 10 años. Y el primero a hablar es Enrique, que estudió, yo qué sé, fontanería y electricidad. El rol activo de Daniel pasa a Enrique. Ahora es él el que habla. Como los demás no tienen ni puta idea de fontanería, escuchan sin interrumpirlo. Entonces la conversación que lleva Enrique, o sea, intervención que hace, es un discurso monogestionado. Porque nadie habla. Él habla, cuenta sus cosas y la gente escucha como diciendo, bueno, no sé cómo arreglar un váter, pero él está hablando, ¿no? Por el contrario, cuando termina su intervención, ya ha contado lo que ha hecho durante su vida, y pasa la batuta al siguiente, termina con la siguiente frase. Pero yo no soy el único que ha hecho bachiller tecnológico. Tú también, ¿no? Samuel. La conversación ha cambiado, pero sigue siendo la misma temática de cómo les ha ido. Ahora Enrique, con el poder de hablar, porque él es el que tiene la batuta, dirige quién será el siguiente en hacer. Esto es lo que se conoce como progresión temática dirigida. Sigue habiendo un tema general, el cómo les ha ido, pero como él es el que habla, él dirige quién va a ser el siguiente en hablar. Samuel empieza a hablar de sus cosas, ¿no? Ahora él es el siguiente en hablar y explica que estuvo trabajando, yo qué sé, con el ayuntamiento, poniendo paneles porque es ingeniero técnico de algo, pero no tienes muy claro de lo que está hablando. El rol activo pasa ahora a Samuel y Enrique vuelve a formar parte del rol pasivo, de los que escuchan. En estos momentos se delimita lo que nombré como discurso plurigestionado, pero solo en el momento en el que se cambian de tema de conversación.
Los roles y las temáticas cambian constantemente, pero aún así esto es una conversación espontánea. Aquí no hablamos de una entrevista planificada, no es como un tiempo reglado donde habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, sino que los seres humanos seguimos siendo animales y por lo tanto hay un factor muy importante, los sentimientos. El amor se expresa gritando. Y mientras Samuel habla y expresa su monólogo, otro de tus amigos, José Luis, expresa verbalizaciones de risa y asombro como va, ja, no, ah, no, tío, no. Ocurre lo mismo al mismo tiempo, pero no interrumpen a Samuel, sino que lo alienta a seguir hablando. Esto es lo que se conoce como aceptabilidad, una de las normas de la textualidad, que intentaré más o menos explicar más adelante así por encima, que junto a esta va de la mano de la intencionalidad, que es lo que expliqué de tener una intención de decir algo, de cómo dicen las cosas, y la aceptabilidad es como el receptor, vaya la redundancia, acepta o no lo que el otro está diciendo. Pero en un momento sí que interrumpen a Samuel. No José Luis, sino que Daniel vuelve a entrar en escena, solapando el mensaje de lo que está diciendo Samuel con sí, tío, pero como cuando intentaste conectar una placa solar a un Roomba en clase de tecnología. Ahí Dani no está aceptando lo que Samuel está diciendo. Él estaba mirando el móvil a su rollo porque le parecía demasiado complejo y técnico lo que está diciendo Samuel, así que desvió la conversación hacia un elemento más gracioso que todos entendamos y que no sea tan técnico. Esto es lo que se conoce como digresión temática. Para conducir algo que él pueda entender, desvía la conversación hacia otro tema. Sin embargo, no es incoherente porque tiene que ver con aquello de lo que estaba hablando Samuel, que es la tecnología. Las conversaciones espontáneas siempre van a tener solapamientos, alzadas de voz repentinas, lenguaje, expresiones técnicamente vulgares como palabrotas, interrupciones, es inevitable. Cuanto menos planificado esté y cuanto más personal sea el discurso, las cosas de las que se habla ya no importan. Son una excusa porque lo que importa es quién la está viviendo, la cosa. Nosotros, los que estamos vivos, los sujetos, ¿no? Subjetividad. Esto es lo que se conoce como el experiencialismo. Y a pesar de que parezca una teoría filosófica hippie, es lo que nombré al principio de este ensayo. Es una corriente desarrollada por Lakoff y Mark Johnson en Metaphors We Live By, traducido al español cuestionablemente como metáforas de la vida cotidiana. Este pensamiento se desarrollaba opuesto al conductismo y al objetivismo y sobre todo en contra de las ideas de Kant. El experiencialismo no es que el lenguaje racional esté separado del mundo, es que uno no puede existir sin el otro. En el experiencialismo lo que importa es la experiencia vital del individuo, constituida a través de los sentidos. Nada importa más de lo que es capaz de vivir un individuo a través de su interacción con el mundo. Así conformamos el lenguaje, y el lenguaje conforma el mundo, y es un ciclo. Sí, en fin. Este proceso se denominó por los anglosajones como embodiment, que significa que el significado de las palabras está corporeizado. Toda la lengua, todas y cada una de las palabras son una metáfora. Las metáforas que están vivas mutan y cambian constantemente de uso. Algunas son muy obvias. Si de repente alguien te dice, me voy a comer un elefante, en su sano juicio pensarías que esa persona se va a comer un elefante ahora mismo de forma literal. Elefante aquí significa algo enorme, por lo que la expresión se traduciría como tengo mucha hambre, tanto que me comería lo equivalente en peso a un elefante. O me muero de risa. No te vas a morir de risa, aunque sea biológicamente posible y haya gente que desgraciadamente le ha pasado. La muerte funciona aquí como lo extremo, lo máximo, porque en nuestro conocimiento del mundo y de las cosas no hay nada después de la muerte, por lo que me muero de risa es la risa máxima, la mejor. Nunca en tu vida te has reído tanto que podrías llegar a morirte, ¿no? Esas son obvias, pero hay otras que no son tan obvias, como por ejemplo la cola del súper o la cola del paro. Aquí actúa como fila, hileras de personas dispuestas en línea recta, pero se llama cola porque recuerdan a la cola alargada de un animal, o al ratón del ordenador porque tiene la misma forma del animal. Y sin embargo hay otras que están tan fosilizadas, tan opacas, que no somos conscientes de que son metáforas, o que surgieron a raíz de una metáfora.
una metáfora dentro de otra metáfora. Por ejemplo, la palabra trabajo viene de tripalium, que es un tipo de tortura específica en la que se prendían fuego a personas atadas a unos palos, en este caso 3 palos, por eso tripalium. Por lo que ir a trabajar es un tripalium. Es una tortura tan grande equivalente a esa, a prenderte fuego atado de unos palos. A diferencia de los franceses o los italianos, que ellos han decidido optar por usar laborare, que es ejercer una labor, algo bueno, hacer un bien por tu comunidad. Como se nota, con los españoles somos profundamente victimistas y vemos el mundo como una tortura, ¿no? No obstante, el hablante no se para a pensar en estas cuestiones. O sea, no pensamos que trabajo venga de tortura, por lo que decir, el trabajo es una tortura es como muy redundante, pero no somos conscientes. De forma automática, por nuestro conocimiento compartido, podemos crear nuevos usos y metáforas a las ya existentes. El hablante es creativo, pero también igual de creativo es vago. Somos profundamente vagos. Explico, el ser humano es como un artista estereotípico. Es vago, espera que las musas bajen de semidesnudas a darles una bofetada para inspirarles en la cara para que pinte un cuadro. Lo que conocemos como la ley del mínimo esfuerzo. Si somos capaces de decir la mayor cantidad de información con el menor esfuerzo cognitivo y verbal posible, hemos hecho una buena comunicación, ¿no? Tendremos a realizar construcciones básicas, esperables, fácilmente identificables, y también aplica la inversa. Si algo es extremadamente complejo, tendemos a rechazarlo, porque requiere demasiado gasto cognitivo. Hay que pensar demasiado. Cuando realizamos esto es porque tiramos de prototipos. Construcciones sintácticas, conceptos, ideas, entidades, cosas que se acercan al ideal común, a lo que piensa la masa, a lo que piensa la mayoría de personas. Nos guste o no, dependemos mucho de la opinión de la masa, porque es el equivalente al conocimiento de lo que dije antes de competencia comunicativa, el conocimiento previo de las cosas. Si yo digo el mejor amigo del hombre, todos vamos a pensar en un perro, nadie va a pensar en una cucaracha. Esto es el prototipo, aquellos que es esperable, conocido, identificable y de conocimiento público. Porque socialmente hemos decidido que ese es el mejor amigo del hombre. Porque la historia y la sociedad lo han terminado así. Sin embargo, los hablantes, como dije, son creativos. Y cuando quieren darle importancia a algo, por ejemplo, una entidad por encima de una causalidad, trastocan la realidad, mueven los elementos del discurso de sitio, cambian la gramática, porque todo cambio en la forma conlleva un cambio de significado. Es más fácil si propongo una situación otra vez. Suponte que tu madre llega de trabajar, cansada, y al pasar por la cocina ve la loza sin lavar, todos los platos ahí acumulados en la fregadera. Ella se acuerda de que esta mañana te había pedido que lo hicieras, pero no lo has hecho. Y existen dos posibilidades, o que te lo diga de buenas o que te lo diga de malas. En el primer caso podría ser algo como, oye, la loza está en el fregadero, podrías lavarla. Y en el segundo caso podría comentar algo como enfadada, siempre lo mismo contigo, tú nunca haces nada, siempre soy yo la que recojo tu mierda. Sin contar el tono de voz, que es como algo muy obvio, de que influye en la aceptabilidad. Centremos en el cómo, ¿no? El cómo está construida la oración. En el primer caso se utilizan las formas prototípicas de SVO, sujeto, verbo, objeto, que es lo que normalmente hacemos en la conversación espontánea. Y así como el sujeto omitido, nosotros tendemos a omitir el sujeto. No está el tú y el yo explícito, no es tú podrías lavarla, es podrías lavarla. O sea, el tú no está, se está diluido. Y la información transmitida tiende a la neutralidad. La objetividad es lo que quiere que prevalezca, que el problema de sí está molesta, pero el problema es que la loza está sin lavar. Sin embargo, en el segundo caso, la forma cambia y cambia el significado. Los sujetos aparecen expresos. Tú nunca haces nada. Señala directamente a ti y el yo aparece después del verbo. Siempre soy yo, en lugar de yo soy siempre la que. El foco ya no está en el problema. El problema no es que la loza esté sin lavar, es que el foco es que tú no la has lavado.
El problema es el individuo, no el objeto discordante con la realidad. Esto es lo que se conoce como informatividad. La informatividad es opuesta a la información, y sé que las palabras son muy parecidas y es confuso, pero bueno, la informatividad es el grado de novedad o de lo impredecible que tiende a ser un elemento del texto que aparece en ese momento para sus receptores. No es lo mismo que yo hable de lingüística, la situación se ha creado, implica que es muy probable, ahora en este ensayo, yo he creado una situación comunicativa que es que se espere un término raro, un término intelectual, algo de lingüística, a que maricón el que lo oiga. Lo suponía. Esto sube el grado de informatividad porque es impredecible, porque es inesperado. O sea, rompe con la situación comunicativa, llama la atención porque rompe con el prototípico, con el prototipo, lo que es esperable. La informatividad, como se vio en el ejemplo anterior, está muy relacionada con la cohesión y la coherencia. Pues todos los textos son coherentes y siguen la misma temática o varias con una estructura esperable, predefinida, inicio, nudo, desenlace. La cohesión es el pegamento que permite la conversación y que pueden seguir esta temática o que salte a otra y elementos relacionados. Que si por ejemplo tú hablas de Minecraft, yo te hablo de granjas automáticas, de que si han metido no sé qué mob nuevo, elementos distintos, subtemas, son subtemas dentro de un gran marco que es una temática mayor que es hablar de Minecraft. Y ahora para terminar, mi norma de la textualidad favorita, la más graciosa, la chistosa de la clase, la situacionalidad. Esta hace uso de todas las otras. Los adjetivos, los sujetos y las repeticiones de frases en la cohesión, el conocimiento del mundo compartido, las temáticas de la coherencia, lo inesperado que puede ser algo de la informatividad, el grado de aceptabilidad o intencionalidad de un hablante cuando recibe o emite un discurso con un propósito. Agarra todas esas herramientas y crea algo que me fascina, el grado de mediación. El grado de mediación está intrínsecamente relacionado con la subjetividad que tiene un hablante sobre una situación o un elemento que le haya dicho otra persona. Es su forma de ver la realidad y el mundo. Valiéndose de todas las herramientas del discurso, expondrán sus creencias siempre. Siempre vas a exponer tus creencias y tus propias metas dentro del discurso. Los humanos se enfrentarán a sus conocidos en una pelea campal de rap improvisada con el único propósito de que su forma de ver la realidad sea la única real y verídica. Ser entendido. Y su única visión sea la correcta. Y este es el problema de por qué no nos entendemos. Cuando hablamos y exponemos un tema y no obtenemos la reacción que esperamos, aquello que buscamos, aquí lo que hacemos es establecer lo que se conoce como un sistema de estrategias de ordenación estandarizada. Los hablantes irán creando inferencias, correcciones del tipo, no quise decir esto, no es así, lo que yo digo es esto, intentan corregir su discurso para estar a su favor. No porque estén corrigiéndose de forma literal, sino porque quieren tener la razón, quieren que el mundo vea lo que ellos están pensando. O dejar pistas para que el receptor entienda qué elementos merecen más atención que otros, informatividad. Como por ejemplo, estás con un grupo de amigos y dos de ellos empiezan a hablar con ciertos rollos que a lo mejor tú no entiendes. No, es como, no te olvides de la cosa. Suplico que no olvides la cosa de la que hablamos hace rato. Sí, claro, por supuesto. La cosa. ¿Qué cosa exactamente? Total, y claro, la cosa puede ser cualquier cosa. Pero entre ellos la cosa tiene un significado muy concreto y los demás no se están enterando. Es como por ejemplo cuando los drogadictos ponen nombres metafóricos a las drogas para que nadie sepa de qué están hablando, ¿no? Es como un rollo así, ¿no? A lo mejor la cocaína le llaman gelatina. Porque están hablando por la calle y dicen, tío, el otro día compré gelatina. Y claro, en un contexto normal nadie entendería eso, pero entre ellos gelatina tiene otro uso, que es cocaína. Y al final lo que pasa es que en lugar de decir los humanos somos unos putos dioses de la manipulación, que me paso media hora soltándoles este rollo para que me den la razón,
o conseguirlo o no, eso da igual, los comentarios están abiertos para digredir esta conversación. Sin embargo, en una conversación real, si un hablante no consigue reconducir la situación comunicativa a su favor, ni por medio de inferencias, ni pistas, ni nada, esa ordenación estandarizada va a llevar a que cada vez sea más explícito, más directo, por lo que surgirán momentos de, por ejemplo, como el de la losa, enfocarse más en lo emocional, en el yo y el tú, en los sujetos de la situación que están viviendo y no el problema real, los sujetos. Y empezarán a buscar ese pacto temático, pero en lugar de pactar, mediante la amenaza directa. Entramos en lo que, bueno, conocemos todos llamado discusión de toda la vida. La situacionalidad no es solo la parte teórica de la manipulación verbal, para nada. Eso es solo la parte chistosa, la que a mí me hace gracia, porque es cuando la comprendes en su totalidad, puedes perfectamente sentarte en un banco de la calle y escuchar a dos personas discutiendo, como lo que son dos monos narcisistas haciendo una pelea de gallos por ver quién coño aparenta ser mejor persona por pagarle la cuenta al otro en 2 cafés que se tomaron hace 5 minutos, o una pareja echándose rencores, o la tipa quejándose de que al camarero de que el café esté frío cuando ella misma es la que pidió el barraquito con hielo y jade. Perdón, me he desviado. He cometido una digresión temática. Reconducimos la conversación. La situacionalidad es más que una pelea psicológica por tener la razón. También es saber crear contextos, saber crear situaciones comunicativas y cómo dirigirlas. Por ejemplo, es una entrevista en la tele. No quieres que el famoso, cuando conteste las preguntas, se le vaya la pinza, que hable de otras cosas, o que se calle sus chismes porque o sus problemas del corazón, porque tú lo que quieres es que toda la audiencia se entere. Creas la situación y en ella entran unos roles, intencionalidad, aceptabilidad, y por lo tanto creas unos prototipos esperables de cómo va a ocurrir la situación, aquello que se espera que se va a decir, que queremos que no salirnos de esas normas, ¿no? De lo planificado. Algunas de esas estrategias para conducir la conversación y relacionarlos con la aceptabilidad son, por ejemplo, rechazarla abiertamente. ¿Me ayudas? No. Cuestionarla. ¿Me ayudas? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? O sea, le preguntas para saber más de la situación. Ignorarla. ¿Me ayudas? La ignoras. O contestarle con otra secuencia que cambie de tema. ¿Me ayudas? Si te ayudara sería como plantar tierra y que me salgan gnomos. Prefiero darle de beber a un ladrillo. Por cierto, el otro día hablando de ladrillos construí mi mundo de Minecraft tal cosa. Y cambias de tema. le cambias de tema a otro completamente distinto. Hay más estrategias y cosas más locas aún, pero el ensayo este está quedando muy largo. Así que como siempre, disculpen mi desastre y gracias por escuchar mis locuras. Mis cuestionamientos sobre la vida humana. Cuídense, los quiero, nos vemos, gente. Ya me dicen lo que piensan en los comentarios. Y para los que estén en Spotify en diferido, pues un abrazo. Chao.